y vamos a hablar brevemente acerca de la historia de estos personajes que en algún momento de nuestras vidas ya hemos escuchado, ¿verdad? Sabemos que cuando Jesús anduvo sobre la tierra caminando en su ministerio, hizo infinidad de milagros. Muchos quedaron plasmados en la Biblia, otros no, porque la Biblia dice que no alcanzarían todos los libros de esta tierra para poder manifestar todas las obras que hizo el Señor. Pero Dios actuó de muchas maneras, ¿verdad?, en contra de la naturaleza, de las enfermedades, del poder demoníaco que tenía Satanás sobre las personas. ¿Por qué? Porque liberó gente poseída, ¿verdad? Sanó gente muda, le dio vista al ciego, resucitó muertos. La Escritura dice que paró las fuerzas de los mares y de los vientos. Y Dios dejó plasmado lo más importante, que Él era un Dios bueno, un Dios poderoso, que tenía deidad y potestad sobre todas las cosas. Y entonces la historia narra que cuando Él bajaba de Jerusalén, ¿verdad?, pasó por cierto camino donde, como en muchas historias, la gente clamaba para recibir algo del Señor. Y en esta ocasión nos habla de 10 leprosos, 10 personas que vivían marginados en el olvido, porque como muchos saben, las enfermedades en la antigüedad, como la lepra, como la mujer del flujo de sangre, hacía que las personas no tan solo sufrieran o vivieran, hermanos, con un padecimiento físico, sino que aparte de eso, ellos sufrían, vamos a llamarlo así, de un desprecio ante la sociedad, y no tan solo tenían un padecimiento físico, sino también emocionalmente estaban rotos. ¿Por qué digo esto? Porque las leyes antes, ¿verdad?, estipulaban que esas personas, al tener esa enfermedad llamada lepra, era una enfermedad que atacaba tu carne, que te ponía llagas, se ponía un poco blanca, al punto de como si tu carne se estuviese pudriendo. Lo que hacían al detectar esa enfermedad los sacerdotes, hacían que esa persona se separase de su familia o del resto del pueblo y lo apartaban de la sociedad, y no podía estar cerca, ¿verdad?, determinada distancia había, y ellos tenían que andar con una campanita anunciando su inmundicia. Ellos decían leproso o inmundo, para que la gente no se acercara a ellos, y entonces la enfermedad que ellos sufrían no fuera a contagiar a otras personas. Y ellos, hasta que no quedasen bien limpios, era que ellos podían acercarse a su familia, a su casa, al templo y a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, no tan solo sufrían un dolor físico en su carne, sino que también iba acompañado de ese desprecio emocional, quizá de sentirse solo, de ser rechazado, de no tener un abrazo, de despertar y ver que no podías acercarte, quizá a agradecer al Señor, o no podías abrazar a tus hijos, o inclusive, ¿verdad?, te sentías solo. Te cuestionabas el por qué me pasó a mí esto, cuál es la razón. Algo que a menudo nos pasa a la sociedad de hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos muchas complicaciones que a veces no son físicas, pero que es una ruptura emocional en nuestra vida. Nuestro corazón se siente muchas veces, hermanos, a lo mejor rechazado, otras veces no digno, muchas otras no valorado por personas. Algunas veces, como los leprosos, simplemente queremos que alguien quizá nos diga que vamos a estar bien. Necesitamos el apoyo, ¿verdad?, que alguien tuviese empatía con nosotros, con lo que pasamos, con lo que vivimos. Pero eso no sucedía en la antigüedad, porque los sacerdotes y personas que estaban encargados del templo y de las leyes sanitarias, la ley marcaba, hermanos, el poder distanciar a esas personas. Pero cuando vino Jesús, todo eso se acabó.
Por eso cuando Jesús caminaba, la misma gente que servía en el templo rechazaba su doctrina, porque Él se acercaba a los pecadores, a los enfermos, a la gente que la sociedad despreciaba. Era a la que Jesús con más énfasis atendía. Y entonces la historia dice que estos personajes vieron pasar a Jesús. ¿Y qué hicieron inmediatamente, hermanos? La Escritura dice que le gritaron y le clamaron a Jesús. Ellos sabían que no podían acercarse más a Jesús, quizá Jesús iba muy lejos, pero lo que sí sabían es que era la oportunidad de sus vidas para que su condición en la cual ellos se encontraran fuera diferente. Y entonces la Biblia dice que ellos clamaron y dijeron: Señor, no le pidieron fama, no le pidieron riqueza, ellos le pidieron misericordia. Y cuando empezamos el servicio, leímos el Salmo 103, que fue el que leímos también el día jueves, donde habla, hermanos, una expresión de agradecimiento que hace el rey David hacia Dios. ¿Por qué? Porque comenzaba yo el servicio, empezamos con pocos hermanos, había muchas sillas vacías, pero decíamos esto: muchas veces venimos a Dios o venimos a los servicios con muchas peticiones, con muchas cargas, con muchas circunstancias, ¿verdad? Quizá cansados, pero la iglesia de hoy en día nos hemos olvidado de algo muy importante, de agradecerle a Dios por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que hemos pasado, por el día, por un nuevo amanecer, porque nuestros ojos fueron abiertos hoy, porque muchos hoy a esta misma hora quizá están velando a un ser querido que ya no pudo o tuvo la oportunidad de abrir sus ojos en este día. Y entonces el rey David decía: bendice, oh alma mía, al Señor. Bendice al Señor con todo nuestro ser y no te olvides de todos los beneficios que Él tiene. Él no enumeró todos sus problemas como la iglesia de hoy en día. Él lo que enumeró era todo lo que Dios nos daba. Decía: Él tiene misericordia de eternidad en eternidad, Él es grande en misericordia, es lento para la ira, Él me saca del hoyo, y Él enumeraba todo lo que Dios le daba y tenía para ofrecerle. Y hoy en día nosotros, como sociedad, como la iglesia que vive, ¿verdad?, en la actualidad, a menudo nos acostumbramos a lo que tenemos y nos olvidamos de agradecer. ¿Por qué digo esto? Porque la historia de hoy en día no nos vamos a enfocar mucho en el milagro, porque sabemos que Dios hizo milagros. Nos vamos a enfocar en esa parte importante con la que finaliza la historia que leímos. Porque si nosotros analizamos la historia, las 10 personas recibieron, ¿qué, hermanos? La sanidad. Porque nosotros tenemos un Dios bueno. A veces cantamos: bueno es Dios, siempre fiel, que nos cuida, brillará su luz. Bueno es Dios. Porque sabemos que tenemos un Dios bueno, un Dios que cumple sus promesas. Pero estos personajes nos enseñan que no es tan importante lo que Dios da como lo que Dios es o representa para nuestras vidas. La Biblia dice que todos ellos clamaron. La Biblia dice que todos ellos tenían una necesidad. ¿Cuál era? Ser sanos de la lepra. Y la Biblia dice que a todos ellos se les brindó la oportunidad de recibir la sanidad. No dice que Dios sanó al que iba a ser agradecido, al que clamó más fuerte, al que vio primero a Dios, al que a lo mejor llevaba más tiempo, al que... La Biblia dice que él a los 10 les dio la oportunidad de recibir la sanidad. Porque no dijo: a ver, los 2 que me gritaron más van a sanar más rápido y el que... No, él dijo: vayan y preséntense ante el sacerdote. Y ellos fueron. Los leprosos obedecieron, los leprosos creyeron, los leprosos clamaron, los leprosos recibieron. Pero el Señor se pregunta: ¿y no eran 10 los que yo sané?
Quizás los 9 que faltaron están sentados hoy entre nosotros. O quizás soy yo que tengo el micrófono en mi mano. Porque lo que quiero decir es que muchos de nosotros somos como esos leprosos. Ellos creyeron, porque al Señor mandarlos a presentarse ante el sacerdote, creyeron en su corazón que iban a ser sanos. También clamaron, como usted y yo clamamos quizá en las noches, diciéndole al Señor que tenga misericordia por todas las cosas que yo cargo en mi vida, problemas, por la ansiedad, por la vida de mis hijos. También recibieron la respuesta de Dios. Pero lo que hace diferente al leproso número 10 de los otros 9 es que dice que él se detuvo cuando iba camino. ¿Por qué? Porque vio la obra de Dios y entonces volvió su mirada hacia quien había hecho la obra y no la obra que se había hecho en él. Y es que como iglesia nosotros podemos ver que eran 10 vidas restauradas, 10 vidas o 10 futuros devueltos a personas. Pero lo más importante que les digo yo es que solamente uno se detuvo a reconocer y a completar el milagro en su vida. La Biblia no dice por qué no regresaron los otros 9. No lo dice. Pero nosotros en la actualidad podemos ver por qué a veces nosotros, siendo parte de esos 9, no regresamos a agradecerle a Dios. Pudo haber sido que uno de los 9 dijo: es la oportunidad de volver con mi familia, porque llevo mucho tiempo de no verlos. Quizá el otro fue a atender a sus amigos. Quizá el otro dijo: tengo que regresar a mi trabajo. Quizá el otro pensó en disfrutar su vida porque estaba marginado. Y son cosas que estoy especulando yo, porque son cosas que pasan en la actualidad dentro de la iglesia. Personas que venimos a buscar a Dios y que recibimos el favor de Dios porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque la Biblia dice, y el hermano dijo en su agradecimiento, que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque así como los padres se compadecen de sus hijos, dice el Salmo 103, así el Señor se compadece también de nosotros. Y entonces Dios brinda la sanidad a todas las personas. Pero lo importante es aquí que estamos buscando. Muchas veces venimos a la iglesia buscando un bienestar físico, temporal o terrenal, pero no algo eterno. Dice la Biblia, poner los ojos en las cosas de arriba, en las que son eternas, y no en las cosas terrenales que son temporales. Por eso la Biblia dice, ¿de qué le serviría al hombre ganarlo todo si estuviese perdiendo su alma? Entonces, el agradecimiento es algo muy importante que se ha olvidado dentro del mundo cristiano. ¿Saben por qué? Porque la costumbre apaga la gratitud. ¿Por qué digo esto? La costumbre puede matar la gratitud. El problema es que el ser humano se enfoca más en lo que no tiene que en lo que ya tiene. Y por eso vivimos desesperados, ansiosos, irritados, enojados, tristes, confundidos, porque no logramos valorar lo que Dios ya nos dio y quién es el que nos está dando, sino que nos enfocamos como otros 9 leprosos. Ya no estaban valorando la sanidad y el lugar donde Dios los había sacado, sino quiero pensar yo que ya estaban pensando en lo que tenían que continuar haciendo, porque habían sido libres de esa cautividad, que la Biblia no dice qué tiempo, pero que habían sufrido. No estoy tachando a lo mejor el sufrimiento que ellos tuvieron, porque es real lo que ellos vivieron. Lo que estoy diciendo es que muchas veces, al igual que ellos, nosotros nos olvidamos de la fuente proveedora de todas las cosas, porque nos acostumbramos. ¿Cuántas veces hemos dejado de orar por un alimento? ¿Saben por qué? Porque nos acostumbramos a aquel alimento en nuestra mesa. Pero si usted va a una región de África, a un lugar en donde una pieza de pan se tiene que repartir entre muchas personas, saben que si el día de mañana vuelve a llegar otra pieza de pan,
vuelven a agradecer, y si en la calle le dan un pedacito de pan, vuelven a agradecer. ¿Por qué? Porque es algo que ellos están valorando. La Biblia dice que el único que regresó era samaritano, o sea, era un extranjero. Quiere decir que los otros estaban acostumbrados a que Dios intercediera por su pueblo, como lo hizo desde los tiempos del pueblo de Israel. Es como lo que pasa en las iglesias hoy en día. Hoy estamos tan acostumbrados a que Dios es bueno con nosotros, que pensamos que nuestra manera de vivir el Evangelio y caminar le agrada a Dios. Pero no es así. Es porque Dios tiene misericordia de nuestras vidas. Y entonces el agradecimiento es algo que no tan solo nace, sino que se tiene que aprender. Yo tengo a mis hijos pequeños, y cuando van a pedir algo le digo, ¿por qué? Por ejemplo, él se acerca a su abuelito, le dice, abuelito, regálame un yogur. Yo le digo, ¿por qué? Y la respuesta de mi hijo es, porque tengo hambre. Yo le digo, no, ¿por qué? Porque se me antojó, papá. ¿Por qué? Ah, por favor. Ok. Y cuando terminan y se lo dan, mi deber como padre, ¿qué le digo? ¿Cómo se dice? Ya el niño contestó. ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Por qué? Porque la gratitud, hermanos, o el dar gracias, es más que una palabra de educación, sino una actitud de reconocimiento de que nosotros no somos autosuficientes y valoramos el trabajo de alguien más, la atención, la empatía. Y entonces, nuestro deber como padres es inculcar a nuestros hijos siempre la gratitud ante algo. Yo me acuerdo que mi mamá de pequeño me hacía orar. Y decía yo, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace estar confiado. Amén. Dando gracias a Dios, yo en mi niñez, porque me había permitido Dios un nuevo día. Y a mis hijos les enseñamos, ora por el alimento, y diga, Señor, gracias por la comida, y a su manera tratamos nosotros de enseñar. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros nos acostumbramos, pensamos que lo que tenemos es por nuestra fuerza, por nuestro conocimiento, por la vitalidad, por la sabiduría, porque no nos merecemos. Pero la Biblia dice que por gracia sois salvos, no por ser merecedores, porque todos merecíamos la muerte, porque estábamos en pecado, en eso que ataca nuestra carne. Y aunque no tenemos una lepra física, el pecado, que es una obra de la carne, ataca nuestra carne y a veces contamina nuestro ser. Y cuando nosotros nos creemos autosuficientes y sacamos a Dios de la ecuación y solo queremos las cosas de Dios, la vida del cristiano se complica en demasía, o sea, demasiado. Porque entonces dejamos de ver lo que tenemos por querer algo y desear algo que no tenemos. La Biblia dice que este personaje le decía al Señor, Señor, no me des riquezas para no olvidarme de ti, pero tampoco me des pobreza para no blasfemar tu nombre. Dame lo necesario para vivir. Y la Biblia dice que lo único que nosotros necesitamos es a Dios en nuestra vida. Pero al igual que la historia de los leprosos y muchas historias, como los que fueron alimentados con el pan y los peces, como otros que fueron sanados, la gente queremos las cosas de Dios, pero no queremos a Dios en nuestra vida. En el libro de Éxodo el Señor le dijo a Moisés, mira Moisés, yo les voy a dar la tierra que yo les prometí, y voy a apartar de ustedes al Jebuseo, al Fereceo, al Cereceo y a todos los personajes que nombran, pero yo no iré con ustedes. ¿Qué quiere decir? ¿O por qué les traigo a memoria esta cita? Porque a veces nuestra gratitud a Dios y nuestra petición, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo decir? Toma
más fuerza cuando queremos que venga la respuesta, y cuando la respuesta ya llegó, esa fuerza de agradecimiento, petición ante Dios, se va para abajo. Olvidamos todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Olvidamos todas las cosas de las cuales Dios nos apartó. ¿Cómo, hermanos? Así. El Señor dice: si vosotros olvidaran de mí, yo me olvidaré de vuestros hijos. Y no porque sea una amenaza de Dios, sino porque es un principio. Dice que el Señor hace misericordia a millares de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Porque lo que yo le voy a heredar a mis hijos es lo que ellos van a ver de una relación que yo tenga con Dios. O sea, la pregunta del Señor fue: ¿no eran 10 los que yo sané? Si Dios se pudiera poner aquí, en este púlpito donde estoy yo, y voltease a ver los lugares vacíos, y dijera: ¿no son 300 los que he sanado? Nomás, yo dije un número por decir, va a decir: ¿dónde están? E inclusive los que estamos aquí, no porque estemos aquí, porque lo que pasó en esta historia es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. No podemos nosotros recibir por completo el milagro en nuestras vidas. El mayor milagro no es la sanidad física en nosotros, es la transformación que Dios puede hacer en nuestro corazón. Porque ¿cuál fue la frase con la que terminó el Señor? Le dijo: tu fe te ha salvado. El personaje o la gratitud trae salvación a nuestra vida, trae transformación. La gratitud, hermanos, trae no tan solo expresión, sino una actitud diferente. La gratitud superficial solo se externa cuando todo va bien. Solamente son palabras, se olvida rápido y simplemente se enfoca en lo recibido. Si yo diera más espacios de gratitud en cada servicio, o el hermano Abraham, a lo mejor pasaríamos todos. Pero esas son gratitudes o una acción de gracias por lo que se ha recibido muchas veces. Y la gratitud superficial se olvida rápido, porque muchas personas que se paraban aquí a agradecer, pues quizá hoy mismo están otra vez en el alcoholismo, en las drogas, en la hechicería, en donde ellos estén. Y no es que esté yo hablando mal de las personas, porque sé y creo en el poder de nuestro Dios de que Él las traerá nuevamente. Lo que quiero decir es que muchos de nosotros no completamos el milagro de nuestras vidas porque nos enfocamos en lo recibido y no en el que nos da lo que recibimos. Aleluya. Usted puede dejar de venir a la iglesia y va a ser bendecido en el trabajo y va a tener mucho dinero y va a pasar, ¿saben por qué? Porque Dios es bueno, hermanos. Pero lo que quiero decir es que está dejando de ver el que da las cosas por lo que le están dando. Y fue lo que pasó con ellos. Nosotros a veces cambiamos lo mucho que recibimos por una relación con Dios. Voy a poner un ejemplo quizá que nos va a ilustrar más el panorama. Hubo 2 reyes. Bueno, en un principio Dios escogió a Saúl como el rey del pueblo. ¿Por qué? Porque la nación quería un rey. Y entonces dice que en cierta ocasión se le perdieron las asnas al papá de Saúl y él fue a buscarlas. Y ahí el Señor lo ungió como rey. Porque no, de los hombros para arriba no había ninguno como Saúl. De la tribu, ¿verdad? Era el mejor, de la casa de sus padres, y fue escogido como rey. Pero después Saúl fue desechado, porque ese rey lo escogió, pues vamos a llamarlo así, el pueblo. Y el Señor escogió otro rey. Entre los hijos de Isaí se mandaron a llamar a todos sus hijos, y el primero era Eliab, grande, fuerte, y Samuel dijo: no hay otro mejor para el rey de Israel que es este.
Y el Señor le dijo: Samuel, lo que tú estás viendo no es lo que yo veo, porque tú miras la apariencia, pero yo miro el corazón. Y la Biblia relata que así fueron pasando los hijos de Eliab, y el Señor no había aprobado a ninguno. Y entonces le dice a Isaí: oye, ¿tienes algún otro hijo? Porque Samuel ya estaba confundido. ¡Ah, sí! Porque el pequeño David, allá anda en las ovejas, pastoreando. Tráemelo. Porque había desechado, o había sido a lo mejor desechado por su padre, era el que Dios había escogido. Y cuando llega el pequeño David y se recibe la entrevista, David era de otro canal. Él era pastor de ovejas, y decía: si alguien me quita una oveja, yo voy y se la quito al león de la boca, o al oso, o al lobo, lo que sea, y voy, porque él cuidaba con un celo lo que le pertenecía. Y no les voy a entrar más en detalle. David fue escogido. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque cuando Saúl le falla al Señor, ¿por qué causa le falla al Señor? Bueno, desobediencia. Pero porque Saúl no quería perder todo lo que le estaba dando Dios. El pueblo estaba desertando, y quiso Saúl, ofreció un sacrificio. Y Samuel le dijo: locamente has hecho, no te dije que sí, pero el pueblo se iba. Y luego, ¿qué más hizo? Se llevó las primicias del anatema y las ofreció a Dios. Dijo: es que esto es bueno, mira, esto debería ser una ofrenda grande para Dios, porque es un ganado gordo. Y entonces la Biblia dice que a Dios no le agradó y fue desechando a Saúl. Y entonces Saúl quería escuchar a Dios. Y la Biblia dice que ya no había palabra de Dios para Saúl, ni por Samuel, porque ya estaba muerto, ni por Urim ni por Tumim. Y entonces, ¿qué hizo Saúl? Fue a consultar una divina en Endor, porque él no quería perder, ¿qué, hermanos? El reinado. Él ya había perdido todo, la comunión con Dios, lo importante, pero él no quería perder lo que Dios le podía dar: un pueblo, poder, reyes, vencer naciones. Y entonces mandó a traer, según a Samuel, de entre los muertos. Y la vida de Saúl murió, ¿verdad? Murió él con sus hijos, con una espada, los mataron a la nación que no logró exterminar. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque ¿cuál fue el pensar de David? David, cuando le falló al Señor, dijo: Señor, quítame todo, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. David, ¿qué quieres que venga? ¿Hambre? ¿Qué quieres que venga? Muerte, Señor. ¿Quién quiere que te juzgue, Señor? Júzgame tú, porque tú tendrás misericordia de mí. A David no le importaba perder a lo mejor parte de sus hijos, parte del reino. Decía: Señor, quítame todo, pero tu Santo Espíritu que no se aparte de mi presencia. Y Saúl prefirió que la presencia de Dios se apartara, pero que no se le quitara, ¿qué, hermanos? Todo lo que tenía. Ahora, dado este ejemplo, los leprosos actuaron de esa manera. Uno de los leprosos reconoció de dónde venía la sanidad. Y vamos, si uno sabe de dónde proviene la sanidad, pues atendemos a nuestro sanador. Porque si en algún momento yo vuelvo a perder esa sanidad, ¿quién tiene para ofrecérmela? El mismo que me la dio en un principio. Egoístamente en la iglesia dejamos de pensar en Dios y pensamos más en nosotros. Saúl pensó más en él. Usted, aunque está aquí sentado y yo tengo este micrófono, muchas veces en nuestra vida pensamos más en nosotros que en Dios. Y el Señor dice: no se turbe nuestro corazón. ¿Por qué pensáis en qué has de comer o en qué has de beber? ¿O por qué gastas tu dinero en lo que no es leche y pan o leche y miel? ¿O por qué no tengo yo cuidado de las aves, de las flores? ¿No soy yo el que provee todo? Porque nos enfocamos más en pensar en quién, en lo que Dios nos puede dar y no en lo que nosotros podemos agradecerle al Señor.
Por eso le decía yo, usted está tan acostumbrado a tener una cama donde dormir, y por eso nos dormimos sin agradecerle a Dios. Usted llega, prende su clima en el 16, el que tiene, se avienta y ronca como un oso hasta el día de mañana. Pero sabe que en ese mismo momento hay gente quizá viendo un cartón en algún parque con frío y que le dice al Señor: gracias, Señor, gracias porque me encontré este cartón. Usted llega a su casa y abre su refri con comida echada a perder y la tira y va y vuelve a comprar. Pero sabe que hay personas que dentro de la basura están rascando, se encuentran una buena pieza de pan, le limpian ese moho y dicen: gracias, Señor. ¿Cuál es el factor? Que nosotros nos hemos acostumbrado a que Dios sea bueno con nosotros, y entonces se nos olvida agradecerle todo lo que tenemos. Y cada que abriéramos esa puerta no vendríamos tristes, turbados, enojados, con rencor con el hermano. Tendríamos que venir agradecidos por lo que tenemos, porque no nos alcanzaría ni siquiera el día de hoy para darle gracias a Dios por lo que tenemos, hermano. Le decía yo: usted tiene 2 hijos, o yo tengo 2 hijos, y estaba, ya no los aguanto, de no sé qué, y cállense, chamaco. Y saben que hay gente a esta misma hora quizá hincado a lo mejor en un hospital, en una cama, porque perdió a su hijo, porque no puede quedar embarazada, porque... ¿Sabe cuál es la razón? Que dejamos de ver lo que tenemos. Hoy usted se pelea con su mamá, pero si el día de mañana su mamá se muere, va a estar usted llorando y dice: ¿por qué? Hoy se pelea con su esposo, pero si el día de mañana falta su esposa o su hijo, le pega, lo maltrata, y si mañana le pasa algo... Lo que Dios le dice a los leprosos y nos dice hoy a nosotros es aprender a valorar lo que tenemos y a ser agradecidos con lo que tenemos, porque es lo que Dios nos ha dado a nosotros. El apóstol Pablo decía: yo sé ser feliz con lo que tengo. Si no tengo nada, le doy gloria a Dios. Si tengo abundancia, le doy gloria a Dios. Yo no me turbo si no tengo y estoy llorando y quiero lo de los... ¿Saben por qué? Porque él sabía de dónde venía la fuente de provisión ante cualquiera que fuera su adversidad y su necesidad. Entonces, los leprosos, hermanos, caminaron, cumplieron. A ellos les importaba, ¿saben qué cosa? La orden del Señor fue: ir y presentarte con el sacerdote. ¿Saben por qué? ¿Quiénes creen que eran los que autorizaban que una persona pudiera regresar a mezclarse ante la sociedad, ante sus actividades? Era el sacerdote. El sacerdote determinaba si esta persona estaba sano o no lo estaba. Pero lo que nos enseña es que a veces nosotros nos apresuramos por agradar al hombre y no nos detenemos en el camino a agradecerle a Dios por lo que tenemos. Para ellos era más importante eso. A lo mejor sí pensó así: bueno, qué bueno que Jesús me ayudó, pero tengo que ir para que regresar. Hay prioridades en las vidas o en nuestras vidas, y muchas veces la prioridad en la vida del cristiano no es Cristo, soy yo o es mi familia. Y no estoy diciendo una prédica antifamilia, que a rato decía: su hermano ya no puedo ni hablar. No es cierto, porque el amor hacia tu familia se va a demostrar con el amor que tú tengas para con Dios. Porque la Biblia dice: el que ama más padre, madre, hijo, hija antes que a mí, no es digno de mí. O sea, no puedes tener amor por ellos si no representas o expresas un amor por mí, porque yo soy el que doy todo. Y si el día de mañana Dios me quitara a mis hijos, a mi esposa o a mis padres, la Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él. Yo no voy a lograr nada. Como les he dicho, hay grandes o personajes o gente muy millonaria que gasta toda su salud, su vida haciendo dinero, y al final de su vida se gasta todo su dinero queriendo recuperar su vida, y eso pasó. Yo a veces hablo con el personal ahí del localito que pusimos y del local con el hermano Abraham, y luego le digo: no vale la pena enojarse. Miren, la vida es demasiado corta
para desperdiciar muchos días de nuestra vida con amargura, con rencor, con querer cambiar a las personas. ¿Saben por qué? Porque lo único que hay que hacernos es detenernos y darle gracias a Dios por un nuevo día. Mi hermano decía su agradecimiento, yo lo estaba escuchando y leyendo, decía, porque la Biblia dice, cada día trae su propio mal y su propio afán. Bástate todos los días ponerte a cuentas y agradecerle a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros. Usted puede hoy estar frustrado y decir, es que Dios no ha sido bueno porque no tengo trabajo, no tengo esto. Pero ¿sabe qué tiene, hermano? Tiene vida, tiene salud, tiene familia. Pero si usted se enfoca siempre en lo que no tiene, está dejando de ver lo bueno que es Dios con usted todos los días. Todos los días Dios es bueno con nosotros. Entonces, solamente basta mirar en lo que Dios ha puesto. Dios todos los días se acuerda de usted y de mí. ¿Sabe cuándo? Cuando nuestros ojos se abren. Es que Dios dijo un nuevo día para Pablo, un nuevo día para Jacob, un nuevo día para Juan. Y dice, es que yo le digo y Dios ni siquiera me contesta, hermano. Dios está pendiente de nosotros y a veces nosotros no logramos entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a leer, por ejemplo, Lamentaciones 3. Fíjense lo que dice Lamentaciones 3. Y estas lamentaciones las escribió el profeta Jeremías. Y como su nombre lo dice, son lamentaciones. Dice 3:23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hasta ahí. Estas palabras que leímos, hermanos, no se escribieron en un tiempo de abundancia. No se escribieron después de una victoria. Estas palabras Jeremías las escribió cuando Jerusalén estaba en ruinas, cuando el pueblo había fallado, cuando todo estaba destruido. ¿Y qué dijo él? No fuimos destruidos, no fuimos consumidos. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Él no estaba enumerando todo lo que había perdido. Él estaba agradeciendo por lo que tenía. ¿Cuántas veces usted y yo nos vamos de la iglesia o no estamos concentrados en recibir un mensaje que edifique mi vida por todo lo que a lo mejor traigo aquí? Porque he pedido esto, porque mi familia, porque me maltratan, porque siempre valoramos nuestro nivel de agradecimiento por lo que nosotros queremos recibir y no por lo que está ahí en esa bodega, en stock, como dicen, lo que tú tienes ahí para estar. Eso a veces ya no le tomas atención porque tú quieres. Él no dice, es que Señor, ¿por qué perdimos? Él dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque su misericordia y su fidelidad nos mantienen con vida. ¿Qué quiero decir? Yo le doy gracias a Dios, hermanos, cada que puedo por todo lo que nosotros tenemos. Y no estoy hablando de bienes materiales, estoy hablando de esto que es su iglesia, porque nos da la oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes, con caracteres o carácter diferente, algunos iracundos, otros pasivos, algunos dormilones, otros. Pero ¿saben qué? Dios ha sido bueno con esta iglesia y ha sido bueno en muchas maneras con nuestra vida. Y aunque hay personas que se han ido, que son parte de mi familia, que otra vez andan en cosas del mundo, ¿saben qué? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y por su fidelidad es que nosotros hoy seguimos aquí. Y lo único que Dios quiere decirnos a nosotros a través de este mensaje es que no tenemos que ser como la mayoría, como los 9. O sea, el mensaje no empieza con la ingratitud. El mensaje empieza con la necesidad que todos tenían, pero al suplirse la necesidad, la ingratitud sale a flote. ¿Qué quiero decir?
Cada que nosotros abrimos esa puerta, todos estamos necesitados. Pero lo que Dios no quiere es que cuando la necesidad sea suplida, usted se olvide de lo que Dios es. El Señor le decía: ustedes me siguen porque tienen hambre y se sacian, pero no porque me quieren a mí. La prédica de hoy no es para que usted diga: ah, es el hermano que se fue porque hasta dio gracias y lloró y se fue. No, es para usted y para mí. Para que hoy nos detengamos en el camino y antes de continuar caminando, bendecidos, sanos, todo, nos detengamos a ver quién es el que ha hecho esa obra en nuestra vida. Y podamos nosotros, como este samaritano, ir a sus pies y decirle: Señor, gracias. Gracias porque mis hijos, gracias por los errores, gracias porque has tenido misericordia, porque de todo lo que nos ha pasado en esta iglesia, y usted en su vida de manera personal y yo en la mía, hermanos, la mano de Dios siempre ha estado ahí. Y ese agradecimiento tiene que ir ante cualquier queja. A Dios no le agradan nuestras quejas, nuestros por qué, nuestro Señor, ya basta, me quiero ir. ¿Ustedes creen que Dios se complace en eso? Dice: Dios se complace en la obediencia. Para Él es olor fragante la persona que todo el tiempo viene y dice: Señor, gracias. Gracias porque pasó esto, porque a lo mejor me cogieron, gracias porque algo mejor va a venir para mi vida. Muchas veces el por qué es lo que nos confunde y no el para qué es lo que nos impulsa a seguir. Porque si usted dice: ¿por qué? ¿Por qué se están yendo? ¿Por qué? ¿Por qué me corrieron? ¿Por qué? El por qué lo va a dejar ahí en un letargo espiritual. Y va a pasar 4 años. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué el hermano me dijo el otro? La pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué está pasando esto en la iglesia? ¿Para qué? Para que usted y yo usted va a decir: ¿de qué se están yendo los hermanos? ¿Por qué? Porque somos malos. No. ¿Para qué se están yendo? Para que entonces usted y yo nos pongamos a orar. Para saber que hay una batalla que el diablo está tomando ventaja sobre nosotros. Aleluya. Y entonces recurrir a lo que tenemos y no a lo que nos hace falta. Es como si usted fuera a la guerra y antes de pelear dijera: oiga, pero es que si trae mejor vamos a... No, es con lo que tú tienes, ¿qué puedes hacer? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? La Escritura dice que yo no los dejaré huérfanos. Porque yo mismo que hablo, ya no estaré con ustedes, ahora estaré en ustedes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos a Dios. La Biblia dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces hay que determinar y enfocarnos en lo que tenemos. ¿Saben que todos tenían ahí a Jesús parado en el mismo lugar y todos hubieran no tan solo experimentado la sanidad, sino la transformación en su vida? Pero muchos de ellos prefirieron seguir caminando. ¿Y por qué puse esta cita? Porque nosotros seguimos caminando muchas veces. La Biblia no dice que ellos fueron malos o volvieron a ser leprosos, no. Ellos caminaron sanos, bendecidos, clamaron, oyeron, fueron quizás a la iglesia, pero ¿saben qué? Se olvidaron de tener una relación íntima con Dios. Y hoy podemos ser una iglesia llena, que camina, que clama, que ora, viene los viernes, compartimos, hacemos, deshacemos, pero ¿y la intimidad con nuestro Dios dónde queda? El agradecimiento, no nada más que yo cada que digo gracias de la manera personal que tú le agradezcas a Dios por lo que tienes, ¿dónde queda? Estamos tan acostumbrados a que suplan nuestras necesidades alguien de manera terrenal, a lo mejor tu esposo, tu esposa, a lo mejor tus padres, a lo mejor en el trabajo, que nos olvidamos de dónde viene la raíz de que Dios le ponga a alguien el querer como el hacer para bendecirte. Y entonces estás tan acostumbrado a querer tú tener la autosuficiencia para resolver tus problemas, que cuando ya te ves todo encerrado y cautivo, te acuerdas de dónde viene todo. Y este mensaje es para una invitación a todos nosotros de no perder vuestra mirada, de ver de dónde viene y procede
todo lo que usted y yo hoy tenemos. Porque lo que usted tiene, sea negocio muy grande o sea negocio muy pequeño, Dios tuvo misericordia para que usted lo tenga. Y la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Hoy nosotros tenemos que dar de gracia lo que nosotros recibimos de gracia. ¿Y qué recibimos de gracia? Por gracia sois salvos. Entonces, ¿qué tenemos que ofrecerle al hermano aquí de frente? Yo le puedo regalar al hermano Pablo un billete de 500. Y a lo mejor lo necesita. Y es algo que a lo mejor Dios pone en mí y se lo regalo. Y a lo mejor, ¿saben qué va a hacer? Va a llenar y suplir una necesidad que él tiene. Pero mañana le hago caras y hablo de él y murmuro y lo critico. Y esos 500 pesos lo ayudaron 2 días. Pero lo que yo le estoy ofreciendo a él lleva años hundiendo. ¿Saben por qué? Porque nos enfocamos en lo que recibimos y no en lo que somos. Y hoy todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, dice la Escritura, conforme a la redención, no engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios, puesto que la Biblia dice así, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces yo no estoy en contra de que usted venga y bendiga al hermano. Yo puse un ejemplo de que así como los leprosos podemos estar recibiendo y bendiciendo y haciendo cosas, pero si nuestra relación con el proveedor de todo no es una buena relación, todo lo demás viene a estar vacío. Es como dice Corintios 13, la preeminencia del amor. Si yo diese todo lo que tengo y lo repartiese a los pobres, pero no te amo a ti, de nada me está sirviendo. Yo puedo ser sano, pude haber salido de un cáncer, puedo ser el que predica todos los domingos, puedo estar próspero en finanzas, mi hogar puede ser un buen hogar, mis hijos llenos de salud, pero si no tengo una relación con Dios, ¿de qué me ha servido ganar todo eso? Simplemente el ego. Dice que antes de la caída empieza la altivez y la soberbia en corazón. Es decir, yo tengo esto en mi vida, yo puedo hacer. La Biblia dice que nosotros no somos nada. Y lo leímos en el Salmo 103, por eso inicié el servicio con eso. La vida del hombre es como la flor, que en un momento, ¿saben qué pasa? Se marchita y el viento pasa y se la lleva. No vale la pena perder nuestro tiempo en querer estar recibiendo más cosas terrenales, sin invertir nuestro tiempo en alguien que nos va a dar una eternidad delante de su presencia. Así que, hermanos, hoy, como el jueves les dije y como en un principio del servicio, la exhortación es esta: agradezcan a Dios por lo que tienen, por sus vidas. No se enfoquen tanto en las cosas. Agradezcan a Dios porque Dios es bueno. La Biblia dice que antes de que tú y yo abramos nuestra boca para pedirle algo a Dios, Dios ya sabe de lo que tú tienes necesidad. Pero ¿qué es lo que hay que hacer, hermanos? Ser agradecidos. Porque la gratitud trae en sí transformación. Sí, todos queremos sanidad, pero también necesitamos libertad. Así que, hermano y hermana, hoy no nos enfoquemos tanto en ese milagro del leproso, pero sí podemos enfocarnos en que cuando nosotros olvidamos quién es Dios y solo buscamos lo que Él hace, hay peligro en nuestra relación espiritual. Cuando nosotros dejamos de bendecir y agradecerle a Dios por lo que tenemos, nuestra vida se vuelve un caos. Así que hoy, antes de presentarnos como los leprosos bien ante el hombre, mejor presentémonos bien ante el que tiene el poder sobre todas las cosas que existen en esta tierra. Dice la Escritura que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos,
sino que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que hoy no seamos esos 9, sino tenemos que ser ese uno que regresa y agradece al Señor. Y no es porque Dios no supiera dónde estaban, sino lo que Dios quería saber es: ¿qué estás haciendo? Como le dijo a Adán: ¿dónde estás, Adán? Estaba en el huerto, no había dónde ir. O sea, ¿dónde está ese Adán que yo hice? ¿Dónde están esos leprosos que yo sané? ¿Dónde están esos que se bautizaron y me dijeron que voy a servir toda la vida? ¿Dónde están los que sanaron de cáncer? ¿Dónde están los que fueron perdonados en su adulterio, en su fornicación, ¿dónde están? Para Dios no es imposible. Dios curó no nada más a estos leprosos. Curó a Simón el leproso, curó a Naamán que estaba leproso en el río Jordán, curó a un leproso que le dijo: Señor, si tú quieres puedes sanarme. El Señor dijo: quiero. A María, cuando murmuró de su hermana, lo llenó de lepra. La murmura traía ¿qué? Como si una consecuencia, un pecado que era la lepra. ¿Por qué? Porque ellos decían: nuestro hermano Moisés agarró a mujer cusita, una mujer de otra aldea, y decían: nosotros podemos hacer el trabajo de él. Y Dios dijo: leprosa es. Y cuando Moisés iba a presentar ante Faraón, dijo: mira, abre tu camisa y mete tu mano. ¿Y cómo salió su mano? Con lepra, y se espantó, y luego dijo: vuelve a meter. Y salió limpia. Dijo: ve y muestra eso. Hablando de que Dios es el que cambia nuestra condición. Aleluya. Con un clamor, pero también con un agradecimiento genuino, no con una base solamente de respeto, sino con una actitud, hermanos, que diga y que entienda que aún en medio de las pruebas, yo te doy gracias, Señor. El agradecimiento genuino cambia tu actitud. Yo puedo decirle gracias al hermano Pablo sin sentir esa gratitud hacia él. Solamente como el Dios te bendiga, que a veces nos damos. Solo por costumbre. No porque le digas a tu hermano: yo quiero que Dios te bendiga toda esta semana. Sino como: Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Y así, gracias. Solo por costumbre, rutina. Pero si la fe se vuelve rutina y el gozo se vuelve costumbre, nuestro caminar en Cristo se vuelve mentira. Así que nuestra fe sea genuina, nuestro gozo sea siempre, y nuestro agradecimiento permanezca cualquiera que sea nuestra situación. Que nos quede claro esto: el agradecimiento superficial se enfoca en lo que recibe, pero un agradecimiento genuino se enfoca en el Dios del que lo recibe. Cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una oración.